Hola, hoy vamos a tratar el tema de las preposiciones de lugar, lokale Präpositionen. Las preposiciones de lugar indican dónde se produce, hacia dónde se dirige o de dónde procede la acción. Detrás de cualquier preposición, el artículo ha de ir en acusativo, dativo o genitivo. Vamos a comenzar con las preposiciones de lugar de dativo, es decir, aquellas que siempre llevan el artículo en dativo. En primer lugar, nos centraremos en la declinación del artículo en dativo. Hasta ahora conocíamos el nominativo y el acusativo. Ahora vamos a ver cuál es la forma del artículo en dativo. Para masculino, dem, femenino, der, neutro, dem y plural, den. Aquí vemos algunos ejemplos. Ich komme aus dem Iran, ich komme aus der Schweiz, ich komme aus dem Ausland oder ich komme aus den USA. Lo mismo sucede con los otros tipos de artículos, el indeterminado o el posesivo, que como sabemos en alemán se considera un artículo. Einem, einer, einem, ein sabemos que no tiene plural, o meinen, deinem, seinem, seiner, ¿ok? También para el posesivo. Bueno, pues ahora vamos a ver las principales preposiciones de lugar que van con dativo. Veremos la preposición, un ejemplo de uso y lo que significa. Comenzamos con la preposición aus, que puede significar procedencia. Por ejemplo, Peter kommt aus Bonn. Y para que vean un ejemplo con dativo, saben que algunos países se dicen con artículo. Peter kommt aus dem Iran oder Peter kommt aus der Schweiz. Como digo, indica procedencia, o sea, país, ciudad o pueblo de procedencia. También puede indicar salida de un lugar concreto. Sie kommt gerade aus der Bank. Ahora mismo está saliendo del banco. Luego tenemos la preposición bei. La preposición bei significa en, ¿de acuerdo? Pero se usa en casos concretos. Por ejemplo, con lugares donde se ejerce una profesión. Ich bin beim Arzt. Ich bin beim Friseur. Ich bin beim Metzger. Estoy en el médico, en el peluquero, en el carnicero. ¿De acuerdo? Y también significa en casa de. Ich bin bei Maria. Wo bist du? Ich bin bei Maria. ¿Ok? Estoy en casa de María. Beim es la contracción de la preposición bei y el artículo en dativo dem. Se contrae en beim, igual que en español a y el se contraen al y de y el se contraen del. Esta significa en casa de alguien o en algún profesional. Y también significa en cuando hablamos de trabajo en empresas. Ich arbeite bei Siemens. Pasamos a la preposición gegenüber, que significa enfrente de, frente a. Gegenüber der Post ist ein Park. Frente al correo hay un parque. Gegenüber der Post. Sabemos que Post es die Post, femenino. También gegenüber puede ser posposición, es decir, der Post gegenüber ist ein Park. Es una particularidad de esta preposición. Seguimos con la preposición nach, que significa destino, o sea, dirección hacia. Ich fahre morgen nach Paris. Y se utiliza con países y ciudades y pueblos. Y también se utiliza con Hause. Veremos que Hause, casa, lleva unas preposiciones concretas, fijas, que a lo mejor no significan lo que significan normalmente, pero con Hause, por ejemplo, ich gehe nach Hause, voy a casa. Von es otra preposición que va siempre con dativo e indica procedencia. Pero procedencia no de lugar de procedencia de una persona, donde nació o de dónde es, sino el punto de partida o el punto de salida. Ich komme nach Hause vom Büro.
Voy a casa desde el trabajo. También se utiliza von para decir la procedencia cuando nos referimos a estos despachos profesionales que se denominan con el nombre del profesional que trabaja en ellos. Ich komme vom Arzt, ich komme vom Friseur. Vengo del médico, vengo del peluquero. O para decir vengo de casa de, ich komme von Maria. Vom es la contracción de von y dem. Si fuera femenino sería von der, no se contrae. En masculino se contrae von dem en vom. Zu es una preposición también de dativo que indica destino, que puede ser lugares, tiendas, ich gehe zur Apotheke, o también con estos famosos profesionales o estos lugares donde un profesional ejerce su profesión y se denominan con el nombre del profesional. Ich gehe zum Arzt, ich gehe zum Friseur y también a casa de. Ich gehe zu Maria. Voy al médico, voy al peluquero, voy a María, o sea, a casa de María. Tenemos aquí también que zu es una preposición que se contrae. Zur es contracción de zu y der, de zu con el femenino. Y zum es la contracción de zu con el masculino o el neutro. Zum, zu dem. Otro uso de zu es con destino, pero no pueblos ni ciudades, sino lugares. Por ejemplo, wir fahren zum Teide. Vamos al Teide. Y como les decía, con Hause, que casa, que tiene sus propios usos, ich bin zu Hause, y ahí no significa destino ni dirección, sino estoy en casa. Lo mismo sucede también, es la combinación de von y zu, es específica para Hause. Ich komme von zu Hause es para indicar la procedencia, pero concretamente de casa. Ich komme von zu Hause. Y luego tenemos también una combinación de bis y zu, que el que llevaría luego el dativo sería zu. Fahren Sie bis zur Kreuzung, que significa hasta. Si fuera algo con masculino o neutro, bis zum. Luego tenemos las que se llaman en alemán Wechselprepositionen. Wechsel, que significa en alemán cambio. ¿Por qué? Porque cambian, pueden ser de dativo o de acusativo. Veamos primero cuáles son estas preposiciones, qué significan y luego veamos cuándo van con dativo o cuándo van con acusativo. Estas preposiciones son preposiciones de lugar, que es el tema de este video tutorial, y son an. Al lado tienen el dibujito que expresa el significado. An es al lado, pegado. Auf es encima, también pegado. Hinter es detrás. In es en, pero introducido dentro. Neben es al lado, pero sin estar junto, pegado. Luego está über, que es encima, pero sin estar en contacto con la superficie. Unter, que es debajo, vor, delante, y zwischen, que es entre. Tengan cuidado porque nosotros, para decir lo que en alemán se expresa con an, auf o in, decimos simplemente en. Entonces ahí hay una falta de correspondencia entre las preposiciones españolas y las alemanas, que no siempre que nosotros digamos en español en va a ser in, puede ser an o auf. Y eso se verá en los ejercicios. Ahora voy a explicar cuándo llevan dativo y cuándo llevan acusativo. Es muy fácil. Cuando queremos expresar el lugar en el que ocurre la acción o en el que transcurre la acción, entonces es preposición con dativo. El ejemplo es Wir sind in der Disco. Estamos en la discoteca. Así es in porque es dentro de, y luego der, porque es dativo. In der Disco es femenino, ¿no? Die Disco la ponemos en dativo, pasa a ser der, entonces wir sind in der Disco. Pero cuando ya no queremos expresar lugar en donde estamos o donde ocurre algo, sino el lugar hacia donde vamos o hacia donde se dirige la acción, la preposición, la misma preposición, ya no se pone con dativo, sino con acusativo.
Por ejemplo, tenemos, la pregunta sería wohin, ¿a dónde? Y entonces utilizaríamos la preposición con acusativo. Wir gehen, que es un verbo de dirección, de desplazamiento, wir gehen in die Disco. Vamos a la discoteca. No estamos en la discoteca, sino vamos a la discoteca. En español lo expresamos cambiando de preposición. En alemán se mantiene la preposición y lo que cambia es el caso del objetivo, objetivo expresado en el sustantivo, en este caso la disco, ¿no? Entonces tenemos wir gehen in die Disco para expresar que vamos, lo expresamos por medio del accusative. Y si estamos, lo expresamos por medio del dative. Bueno, espero que haya quedado claro y muchas gracias.